Entrando ya en la conciliación fiscal propiamente en el proyecto de formato 2516 versión 6, solamente para recordarles que una vez ya haya expedido la Administración Tributaria la resolución definitiva, actualizamos nuestra presentación y la remitiremos para que sea la base con la que ustedes van a hacer muy exitosamente este año su declaración de renta. Les agradezco por este tiempo. Vamos a iniciar con Jenny con consideraciones generales para su diligenciamiento. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días para todos. Como les indicaba, estamos muy agradecidos de que nos acompañen el día de hoy en este evento tan importante para nosotros y vamos a dar continuación hablando de las consideraciones generales para el diligenciamiento del formato 2516, que en esta ocasión, como lo mencionaba anteriormente Jacqueline, hablaremos de la versión 6 amparada con las modificaciones que hayan aprobada ya el proyecto de resolución que hay vigente en este momento. Este es un punto muy importante en el que podemos hacer un paro y decidir si vamos a tomar o no, tener en cuenta las consideraciones generales, ya que de aquí partimos para un diligenciamiento exitoso de nuestro formato 2516. También quiero recordarles, como lo ha hecho Jacqueline en varias ocasiones, y es que esta es una herramienta muy práctica, esta presentación es una herramienta muy práctica que se elaboró para ustedes con el fin de que ustedes encuentren en ella el anexo del formato 16, perdón, el anexo del formato 2516, y dentro de todo lo que vamos a empezar a explicar van a ver el detalle de cada una de las casillas, de cada una de las celdas que vamos a encontrar de acuerdo a la sección que vayamos explicando. Entonces, pues, sin más ni más, vamos a iniciar. Para algunos que ya conocemos las consideraciones generales será un paseo. Para los que están conociéndolas será el inicio de, como les indicaba, de poder garantizar que tengamos el diligenciamiento de este formato con mayor éxito. Entonces, bueno, recordemos que dentro de las consideraciones generales nos indican que todas las casillas que nosotros vayamos a diligenciar en este formato los vamos a realizar en pesos colombianos, no vamos a tener aproximaciones y tampoco vamos a tener decimales. También tenemos que tener muy presente que el diligenciamiento de estos valores en su mayoría van a ser de manera positiva y habrán algunas excepciones que ya el formato mismo nos irá indicando en qué momento debemos diligenciar algún valor negativo, pero son muy, muy pocas las excepciones que hay. También tenemos que tener en cuenta que durante el diligenciamiento de nuestro formato 2516 vamos a encontrar celdas que van a aparecer oscuras o grises y tenemos que tener en cuenta que estas celdas no son diligenciables. Digamos que es bien sea porque el concepto detallado en esa casilla no aplica para que sea diligenciado o porque son celdas que están trayendo resultados aritméticos de otras casillas ya anteriores. Otra parte importante es que toda la información que vamos a diligenciar, con excepción de lo que vayamos a diligenciar en la carátula, va a ser información numérica. Entonces tenemos que tenerlo muy importante, tenemos que tenerlo muy presente porque, como les mencionaba, son pautas muy importantes para garantizar que tengamos un exitoso diligenciamiento de nuestro formato 2516 y no haya mayor traumatismo en su culminación. Dentro de las generalidades también nos dice que hay contribuyentes que no necesitan, de acuerdo a su información, a la información que vayan a incluir en el formato 2516, hay casillas que no las van a utilizar. Entonces lo que nos indican es que estas casillas no deben ir diligenciadas, tampoco las debemos llenar en cero, sino que sencillamente las dejamos así. Si no las vamos a usar, no hacemos ningún diligenciamiento en ellas. También nos habla de que la información que nosotros vayamos a transmitir dentro de nuestro formato 2516 tiene que estar con su cierre acumulado al año grabable. Esto lo decimos porque pues tenemos en cuenta que hay compañías que de acuerdo con sus políticas hacen varios cierres para diferentes informes, pero para que ustedes también tengan en cuenta de que lo que nosotros vamos a suministrar en el formato 2516 son cifras ya cerradas en acumulación al año al cual vayamos a
al cual vayamos a ingresar. También hablamos de que la información contable que nosotros suministremos dentro de nuestro formato 2516 esté soportada y ya esté totalmente validada y que tenga cumplimiento de los marcos técnicos normativos vigentes para ese año grabable que nosotros vamos a informar en este formato 2516. Entonces también nos habla que de acuerdo en los casos de que tengamos normas fiscales, incluyendo cuando tenemos, por ejemplo, contratos de colaboración empresarial y estados financieros consolidados o combinados, debemos aplicar el diligenciamiento en el formato 2516 de acuerdo a cuál sea la norma que aplique para cada uno de estos casos. También hablamos de que para los establecimientos permanentes, ellos tienen que, las personas que tengan establecimientos permanentes tienen que hacer un estudio para su reporte en la conciliación fiscal basado en lo que nos indica según el artículo 20-2 y tienen que diligenciar una información, digamos que, perdón, la información que ellos diligencian en el anexo 3 tendrá que tener todo lo establecido para la sección que ellos manejan de acuerdo a todo su tratamiento. Entonces, digamos que, ay, perdón, es que no puedo ver acá algo. Entonces, como les indicaba, tenemos que tener en cuenta también que pues, la conciliación fiscal es un anexo del formulario 110 y que tenemos que tener en cuenta quienes aplican para las NIC plenas y también las secciones de NIC para pymes y que este formato, este formulario solamente tiene algunas cosas enunciadas, pero cada uno tiene que entrar a mirar qué le aplica y qué no le aplica. Por lo anterior, entonces, también nos mencionan que dependiendo del grupo, ya sea grupo 1, grupo 2, grupo 3 del sector privado o grupo 4 y grupo 5 del sector público al que pertenezca, como les indicaba, cada uno de los contribuyentes tiene que entrar a analizar cuál es la norma que le aplica para diligenciarlo en nuestra conciliación del formato 2516. Otra de las características o de las consideraciones generales que encontramos en el formato 2516 es que el marco contable para las entidades del sector público, que siempre y cuando estos sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, tendrán que remitirse para su diligenciamiento de acuerdo a lo que esté explícito en cada una de las resoluciones que haya expedido la Contaduría General y que esté aplicando las normas que le corresponden a cada uno de los que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en el sector público. Otra parte importante dentro de las consideraciones generales para el diligenciamiento del formato 2516, encontramos que allí también nos hacen mención de cuál es el orden y cómo ellos nos recomiendan hacer el diligenciamiento de nuestro formato, teniendo en cuenta que iniciamos por la carátula, que ya vamos a ver más detenidamente cuál es la razón y la importancia de diligenciar bien la carátula. La carátula y luego continuamos con el impuesto diferido, activos fijos, ingresos y facturación y terminamos de una u otra forma complementando lo que es el estado de la situación financiera patrimonio y el estado de la situación integral ERI. ¿Por qué digo que terminamos complementando? Porque cuando nosotros vamos diligenciando lo que es impuestos diferidos, activos fijos, ingresos y facturación, ya con este diligenciamiento de estas secciones hemos ido alimentando algunas casillas que conciernen al estado de la situación financiera patrimonio y también al estado de resultado integral ERI, ¿sí? Otra consideración muy importante es que debemos tener en cuenta que estas instrucciones que encontramos en la resolución es una guía, o sea, son una guía de manera general y que cada contribuyente debe entrar a examinar lo que le aplica o no le aplica y que
como nos dicen, esto no nos exime de si dejamos en algún momento de suministrar dentro de nuestro formato 2516 alguna información de la cual nosotros estábamos obligados, no nos exime decir que utilizamos esta guía porque, como se menciona, es una guía a nivel general. Entonces está dentro de la responsabilidad del contribuyente hacer un análisis específico para, para informar de acuerdo a lo que le aplique la información en el formato 2516. También tenemos que tener en cuenta cuando estemos diligenciando la información, y es que en las diferentes secciones que vamos a ir revisando vamos a encontrar un concepto, otros, que como pues podemos ver es un valor residual, es una información que sale de acuerdo a que no podemos clasificar, hay algún concepto que por alguna razón no lo podemos clasificar dentro de lo que ya estamos informando en nuestro formato 2516, por eso debemos clasificarlo en ese concepto otros, pero tenemos que tener mucho cuidado de hacer esa validación para no estar, digamos, informando dentro de este concepto otros, algo que sí puede estar representado en otras casillas de nuestro formato 2516. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver al detalle lo importante que es el diligenciamiento de la carátula, que también es un momento en el que va a determinar el éxito que tengamos en el diligenciamiento de nuestro formato 2516. ¿Por qué? Porque en nuestra carátula vamos a encontrar, ya les voy a enseñar cómo está gráficamente en nuestro formato 2516, pero quiero hacer énfasis en que, de acuerdo a que, digamos, en muchas ocasiones, debido a que hay mucha premura para la entrega de la información del formato 2516, debido a que se tiene que entregar antes se tiene que transmitir antes de presentar la declaración de renta para quienes estén obligados a transmitirla. Muchas veces no se lee al detalle las preguntas que nos están haciendo en la carátula, y cuando no lo hacemos, no tenemos el pleno, no estamos conscientes de que cuando diligenciamos la carátula, cuando contestamos cada una de las preguntas, nos habilitan o no en varias casillas en las diferentes secciones, y esto puede afectar que nos estemos entregando la información certera que debemos presentar en el formato 2516. Entonces, como les decía, esta es la representación gráfica de la carátula que encontramos en el formato 2516. Hasta el momento, como nos indicaba Jacqueline, estamos a la espera de que se apruebe el proyecto de resolución que salió apenas la semana pasada y que se está esperando que se apruebe al finalizar esta semana, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna modificación dentro de la carátula. Encontramos el año, encontramos el número de formulario, número de identificación, apellido, segundo apellido, primer apellido, otros nombres, encontramos la razón social y encontramos en esta primera parte gráfica una parte muy importante que es las tarifas. Entonces, aún tenemos la tarifa vigente del 9% con todo lo que contiene dentro de el artículo 240, los parágrafos 1, 2, 4 y 5. Tenemos la tarifa del 15% para la zona franca del parágrafo 4 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Tenemos también la tarifa del 20% inmersa en el artículo 19-4, 243-56 del Estatuto Tributario. Tenemos también la tarifa del 9% para las megas inversiones hoteleras y tenemos la tarifa del 27% para las megas inversiones, y tenemos la tarifa actual, la tarifa de acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario. También tenemos la opción de marcar otra tarifa siempre y cuando aplique. Entonces, esta es como la primera parte de la presentación gráfica de la carátula, y ya digamos que habiendo visto esto, vamos a hacer un poco más de énfasis, como les decía, como les indicaba ahorita, por la importancia que tiene su diligenciamiento. Vamos a hacer un poco más de énfasis en cada una de las preguntas que nos hace la carátula. Digamos que, repetimos, esta es una herramienta que se hizo pensando en ustedes, que sea de mucha facilidad en el momento del diligenciamiento
y aquí pues van a encontrar tal cual las preguntas para que ustedes ya tengan de pronto un acercamiento mucho mayor con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, en la carátula nos preguntan, ¿el contribuyente es del régimen tributario? Entonces, pues marque sí, si realmente se trata de un régimen tributario y que está contenido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, de lo contrario, marque no. Nos habla también la entidad cooperativa que también está contenida en el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario. Marque sí. Si no está dentro de lo que se conoce como cooperativas, sus asociadas, sus uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación en la cooperativa, vigiladas por alguna superintendencia o organismo de control, pueden abiertamente marcar sí, de lo contrario, marquen no. Tal vez de pronto pueda ser un poco repetitivo o digamos que podamos decir, estamos leyendo, pero digamos que esta parte nos parece muy importante para que ustedes tengan éxito, como lo mencionaba, en el diligenciamiento de la información, partiendo ya desde la carátula. Entonces, otra pregunta es entidad del sector financiero. Si digamos que en este aspecto también hay una parte muy importante, porque aquí, de acuerdo a lo que nosotros contestemos, se habilitarán, como les decía anteriormente, que dentro del formulario 2516 encontramos casillas en gris o en oscuro que no son diligenciables. En esta parte es muy importante, de acuerdo a lo que contestemos, porque lo que les mencionaba, digamos, si contestamos bien o contestamos mal, muchas de las casillas que probablemente podríamos diligenciar, no las vamos a poder diligenciar porque no las va a inhabilitar. También hablamos de la entidad del sector financiero, marque sí si se trata de una entidad que se encuentra sometida al control y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de lo contrario, marque no. También encontramos si corresponde o si pertenece o si es o el contribuyente es una nueva sociedad, una SOMAC, marque sí, teniendo en cuenta si se trata de sociedades que, como lo sabemos, las SOMAC son sociedades que inician actividades en zonas muy afectadas por el conflicto en el territorio colombiano y que se están acogiendo a un régimen de tributación especial que lo encontramos dentro del artículo 237 de la ley 1819 del 2016. Si usted como contribuyente no está clasificado dentro de lo que acabo de indicar, entonces marque no. También dice obras por impuestos en SOMAC, marque sí si se trata de una sociedad que se acogió al mecanismo por obras por impuestos, de lo contrario marque no. Es decir que digamos hay muchas compañías SOMAC que deciden hacer obras, obviamente esos tienen un tratamiento muy especial directamente con la administración y digamos que como en efecto de contraprestación de sus impuestos, hacen obras sociales o obras determinadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También tenemos un programa de reorganización empresarial durante el año gravable, que son aquellas empresas que están llevando a cabo su ley de reorganización o ley de insolvencia, la llamada ley de insolvencia. Entonces nos dice, si usted está clasificado como contribuyente dentro de estas compañías que están acogidas a la ley de insolvencia, marque sí, de lo contrario, marque no. También nos dice, sociedad extranjera que presta servicio de transporte en lugares colombianos y extranjeros, marque sí. Si se trata de una sociedad extranjera o persona natural que presta de forma regular un servicio de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, entre lugares colombianos y extranjeros, y que va a dar aplicación a lo previsto en el artículo 203 del Estatuto Tributario, marque sí, de lo contrario, marque no. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones, marque sí si se trata de una entidad obligada por los organismos de vigilancia y control a aplicar sistemas especiales de valoración. Entonces, si usted está catalogado dentro de este grupo, marque sí, de lo contrario, marque no. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios. Aquí también, como en todas las anteriores, es una parte muy importante.
Muy, muy importante que se diligencia a conciencia, que se tenga el pleno conocimiento de si nos aplica o no nos aplica, porque como les indicaba, digamos que hay casillas cuando uno va a diligenciar el estado de resultado que se inhabilitan porque marcamos mal en esta parte de la carátula. Entonces, si usted es una compañía que tiene un costo de inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios, marque sí, de lo contrario, marque no. Si usted es una compañía que maneja costos de inventarios establecidos simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente, marque sí, marque no, aplica lo mismo que les explicaba en el anterior. También nos habla de que la progresividad de la tarifa del impuesto de renta o sociedad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente. Entonces, marque sí si usted es una persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que haya accedido a la fecha de entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016 y que su tratamiento previsto esté enfocado en la ley 1429 del 2010 de conformidad con lo que se establece en el artículo 3, en el artículo 240 y su parágrafo 3 del Estatuto del Tributario. Si no correspondemos a esta clasificación, podemos marcar no. También nos dice que si tenemos un contrato de estabilidad jurídica, algo muy mencionado en los últimos tiempos, entonces aquí podemos marcar sí. Si no hemos suscrito ningún contrato de estabilidad jurídica y que no se encuentre vigente, pues podemos marcar que no. Otra parte importante que también nos mencionaba Jacqueline en su intervención es que cuando nosotros tenemos manejo de moneda funcional diferente al peso colombiano, aquí en esta casilla es cuando debemos decir sí, señor, marco sí porque manejo una moneda funcional diferente al peso colombiano. Si no, pues entonces marcamos no. También nos habla de las megas inversiones. Marque si se acogió al régimen tributario de las megas inversiones en el impuesto sobre la renta y complementario, de lo contrario marque no. Y tenemos también el tema que nos aplica igual para aquellos contribuyentes quienes hacen parte de la economía naranja. Entonces aquí pueden marcar sí, si no, pues no. Igualmente, si usted pertenece, o sea, si usted es contribuyente de una compañía holding colombiana, marque sí, si no, pues marque no. También tenemos, si usted es contribuyente dentro de la zona económica y social especial, marque sí, si su empresa se acogió al régimen establecido para las sociedades comerciales existentes que se sustituyan en la zona económica y social y especial, las ahora llamadas CESE. Entonces, ya habiendo, digamos que revisado de una manera más detallada y descriptiva en cada una de las preguntas que nos hace en la sección de carátula, podemos ver cómo está contenido gráficamente dentro de nuestro formato 2516 cada una de las preguntas que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Nosotros en esta sección, como les mencionaba anteriormente, será la única sección en la que vamos a diligenciar información que no es numérica, pero pues que tampoco es muy extensa textualmente. Vamos a diligenciar cada casilla, o ya sea con una N que es de no o con una S que es sí. Continúa igual nuestra presentación gráfica para la versión 6 de nuestra carátula, en todo lo que tiene que ver con la firma del representante legal, con la firma del contador o revisor fiscal, si hay espacio para ello, si existe la figura para revisoría fiscal en esta compañía. De acuerdo, como les indicaba, todas las secciones tienen digamos que tienen un tipo de aseguramiento, y es que el contribuyente tiene que hacer su análisis respectivo para ver qué aplica en cada una de las secciones del formato 2516.